Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. ...194 años de independencia celebrado en medio de algarabía y emociones. Presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Es oficial, Sandra Torres y Jimmy Morales irán a la segunda vuelta para hacer la presidencia. TSE confirma repetición de elecciones en 11 municipios. Por tercer día consecutivo, la explanada de las mezquitas de Jerusalén fue escenario de una nueva batalla entre israelíes y palestinos. Este miércoles se juega el resto de la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Es oficial, quienes disputarán el balotaje en nuestro país serán Jimmy Morales y Sandra Julieta Torres Casanova. Este martes, el Tribunal Supremo Electoral presentó el resultado oficial de la primera vuelta, donde se dio a conocer que el partido que encabeza la segunda vuelta, FCN Nacional, lo hizo con más de 1 millón de votos. La Nacional de la Esperanza UNE, 948.809. Libertad Democrática Renovada, 930.905. Frente de Convergencia Nacional, 1.152.394. Pineda oficializó la participación de Sandra Torres y Jimmy Morales en la segunda vuelta para el próximo 25 de octubre. Proceder a la celebración de la segunda elección presidencial el domingo 25 de octubre de 2015 con la participación de las planillas de los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional, FCN, integrada por Jimmy Morales, presidente de la República, y Afet Ernesto Cabrera Franco para vicepresidente, y Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrada por Sandra Julieta Torres Casanova para presidente de la República y Mario Roberto Leal Castillo para vicepresidente. Según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, durante esta primera vuelta se conocieron más de 100 impugnaciones. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Contarle que el próximo 25 de octubre no solo se llevarán a cabo pues los comicios en segunda vuelta, también se realizarán nuevamente las elecciones municipales debido a los actos de violencia en 11 municipios, según ha informado el Tribunal Supremo Electoral. Quiero informar que dadas las circunstancias de diferentes actos de violencia y demás, se estará declarando la nulidad especial de las elecciones de corporaciones municipales realizadas en el proceso de elecciones generales de 2015. Departamento del Progreso, en el municipio de Morazán. Departamento de Santa Rosa, municipio de Pueblo Nuevo Viñas. Departamento de Sololá, Santa Clara La Laguna, Santa Catarina Palopó. Departamento de Suchitepeques, San Francisco Zapotitlán, San José el Ídolo y San Antonio Suchitepeques. Departamento de San Marcos, Malacatán. Departamento de El Quiché, Joya Baja. Y Departamento de Jutiapa, en los municipios de Santa Catarina Mita y Conguaco. Y ante la decisión del candidato a la presidencia del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, pues los miembros del Tribunal Supremo Electoral aseguraron que no se referirán al caso, ya que es una decisión personal y no les compete. Luego de ser capturada por supuestamente pertenecer también a la estructura conocida como La Línea,
Y un día después de cambiar su hogar por una carceleta en la Torre de Tribunales, Claudia Méndez Asensio, exintendente de Aduanas, con el rostro bastante preocupado, aduce que teme por su vida y, según dice ante nuestras cámaras, sin mayores detalles, que fue traicionada. Pueden agarrarse lo que quieran, pero lo que más obvio ya no puede, más claro. Al momento de cuestionarle quién o quiénes quieren hacerle daño, se limitó a decir que lo hará hasta el día de la audiencia de primera declaración. Dijo también que ya había tenido un acercamiento al Ministerio Público, que entregó documentación y que incluso no se esperaba que fuera capturada de esa manera. Ella dijo sentirse desprotegida y que fue utilizada cuando estaba a cargo de la Intendencia de las Aduanas, pero no quiso decir por quién o quiénes. Mi dignidad me la han quitado. Mi paz me la han quitado. Ya me robaron todo. Quítame la cámara, por Dios. Ya se dieron gusto. Ya se dieron gusto, solo soy una persona normal, por favor. Claudia Méndez Asensio estuvo por lo menos 1 año y medio en ese cargo hasta que fue destituida en el mes de abril, luego que se diera a conocer el caso La Línea, que tiene a más de una veintena de exfuncionarios en prisión. Muchos se preguntaban por qué aparecía en las escuchas telefónicas y no había sido capturada. Incluso se llegó a rumorar que Asensio estaba colaborando con las autoridades, pero este lunes fue capturada y deberá esperar hasta el próximo jueves en la audiencia de primera declaración, donde podría saberse más de la verdad de esta estructura que involucra incluso a los exmandatarios. He de contarle que Alejandro Maldonado Aguirre pues presidió hoy la conmemoración del 194 aniversario de vida independiente en nuestro país. Como nuevo amanecer catalogó el presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, este 15 de septiembre la independencia de Guatemala, luego de las constantes manifestaciones contra la corrupción y la renuncia de funcionarios de Estado. Eso fue el discurso que duró menos de 1 minuto en la festividad de 194 años de independencia. Nuevo amanecer, una forma de ver el mundo con optimismo y con la fe puesta en Dios por el bien de todos los guatemaltecos y todos los centroamericanos y de todos los pueblos del mundo. Desde aquí, de la patria de los próceres de la independencia, de la patria de Tecumumán y de Caibilbalán, todos regocijados en un abrazo de unión, henchido nuestro pecho, diciendo que viva Guatemala. El mandatario Alejandro Maldonado observó desde el palco presidencial la participación de más de 200 bandas escolares pasando frente al Palacio Nacional de la Cultura. Honor y gallardía es la forma en la que se puede describir de manera más concreta pues la forma en la que se desfiló hoy frente al Palacio Nacional de la Cultura en conmemoración del 194 aniversario de vida independiente. El tradicional desfile de independencia, lleno de colorido, fue admirado por miles de guatemaltecos en la Plaza Central. Familias completas celebran la independencia y aseguran que es una tradición familiar visitar la Plaza de la Constitución año con año. Fomenta la cultura en los niños y en los jóvenes, y a mí en lo personal me gusta mucho venir a ver el desfile el 15 de septiembre. Sí, es una tradición en mi familia venir a ver porque siempre mis hermanas y yo hemos pertenecido a las bandas, entonces venimos a apoyar. Las bandas escolares no pueden faltar en esta celebración de independencia, donde participaron 65 establecimientos educativos, así como la Asociación de Bomberos Veteranos, la Escuela Politécnica y la Escuela de Enfermería. Algunos guatemaltecos es la primera vez que llegan a observar estas actividades cívicas. Sin embargo, consideran que volverían a asistir y de la misma forma señalan que es necesario inculcar este acto de civismo en los niños. Muy bonito aquí a venirnos a distraer un poquito y a ver a todas las bandas. No, la verdad es que es primera vez que venimos aquí. Algunas personas no asistían al desfile por décadas.
consideran que a raíz de los últimos acontecimientos, las múltiples manifestaciones frente al Palacio Nacional de la Cultura, el espíritu cívico es más fuerte en la población. Primera vez que he venido en tal vez 20 años. Vengo con amigos de Panajachel, sí, pero ahora, hoy en día se siente más por todo lo que ha estado pasando, no tengo palabras para decirle, pero se siente riquísimo estar acá. Las ventas de comida típica y adornos cívicos no pueden faltar, así como no faltó quien se pintara en sus mejillas algún símbolo patrio, tanto en niños como adultos. Y bueno, ¿sabe usted? En San Marcos hay otra tradición, el grito checano. Vea la nota. Gran cantidad de antorchas se pudieron observar en diferentes partes del departamento de San Marcos, con la participación de padres de familia y maestros, pero principalmente de estudiantes de todos los niveles. Sí, a los guatemaltecos de que tratamos de disfrutar nuestras actividades patrias, ya que es una actividad de que 194 aniversario de nuestra independencia, ¿va? Que la tratemos de disfrutar y que la mantengamos en una manera pacífica, que evitemos la violencia, que no hay forma de disfrutar lo que es las actividades patrias de una forma pacífica, convivir con los vecinos, familiares y amigos. Mientras en horas de la noche se realizó por segunda vez un desfile de bandas que recorrió calles y avenidas principales del municipio de San Pedro de Ocotepeque, San Marcos, culminando en el Parque Central. Se espera que sea una tradición llamada el grito checano de independencia. Tenemos 19 bandas participantes ahorita y tenemos también la participación de la Brigada para Montaña y del Instituto Adolfo B. de Occidente, que también nos está apoyando, la Cruz Roja, bomberos municipales, bomberos voluntarios de la Policía Nacional Civil y la PMT, que son las instituciones que nos están apoyando en este evento. También sería muy importante dar a conocer de que no manejamos ningún presupuesto, todos vienen por iniciativa propia, no estamos ocasionando ningún gasto y yo creo que eso le da más participación. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner Barrios Juárez. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Hablemos ahora de noticias de carácter internacional. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches en este 15 de septiembre. Con un poquito de gripe, pero contento de dos cosas. Uno, de celebrar el aniversario de la independencia del país, pero otra y no menos importante, que sí se da por primera vez, el aniversario ya de unos años, es que el Tribunal Supremo Electoral definitivamente ha dicho cuáles son los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Pasa el binomio liderado por el señor Jimmy Morales, y el segundo binomio será el que preside o tiene como presidenta o candidata a presidencia a la señora Sandra Torres. Definido esto, ahora empieza un proceso de competencia, de campaña electoral de segundas partes para ver quién será el triunfador el 25 de octubre. No vamos a hablar de eso, pero sí de cómo queda reconfigurado el Congreso, el poder en el Congreso a raíz de los diputados que tanto sacara líder como Unidad Nacional de la Esperanza, o el Partido Todos, o el Partido Patriota, o algunos más. ¿Qué ha ocurrido? Y esas alianzas que algunos comienzan a comentar. Con nuestra compañera Silvia Jereda, como todos los martes, hemos invitado a dos diputados y a un analista. Nos referimos al señor Edgar Axip, que es diputado independiente. Señor Edgar, buenas noches. También a don Roberto Alejos, diputado del Partido Todos y jefe de su bancada. Roberto, buenas noches. Y como analista, José Carlos Sanabria, coordinador del área política de Asís. Pues doña Silvia, entrémosle que tenemos tres y dámosle dinámica a la conversación. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Yo quisiera empezar con Roberto, apelando a su antigüedad, me refiero como presidente del Congreso, y por los muchos periodos que ya lleva ahí. Hay una recomposición definitiva de fuerzas que al menos eso parece el pastel electoral, nuevos agentes
por llamarlos así, o diputados que no habíamos visto anteriormente, una bancada todos fortalecida, una bancada de líder mucho más comprimida y pequeña, al igual que la del Partido Patriota, igual la de la UNE. Vemos a Jimmy Morales entrar con una fuerza relativamente nueva. ¿Cómo se espera que sea el 2016, Roberto, en su experiencia? ¿Qué podemos prever con los que están entrando, los que se están quedando y también una nueva generación que hoy llega? Buenas noches otra vez, gracias Silvia, Pedro, los compañeros. Brevemente, empieza mañana el tema. Ya mañana la bancada líder no es la misma bancada, ya vamos a encontrar una bancada diferente, desilusionada. Hay 20 diputados que no repiten de esa bancada actual, que están ya, se hacían probablemente en el Ejecutivo y no van a estar en el Ejecutivo, que ya su actitud el día de mañana, cuando tenemos que escoger o elegir vicepresidente de la República, va a ser otra. Eso hay que esperar a ver el día de mañana cómo llega esa bancada líder, una bancada patriota sin dirección, porque indiscutiblemente quienes dirigían a la bancada no están en posibilidades de dirigir nada en estos momentos, y quienes tenían temporalmente la dirección no se han reelecto. Entonces ya, empezando por esos dos temas, ya mañana en el Congreso hay una recomposición de fuerzas donde el peso de las candidaturas a la presidencia ya no es tan importante como lo era hace apenas unos días o la semana pasada, donde fueron capaces de detener la elección vicepresidencial. Lo que viene va a depender de las negociaciones, si las bancadas se logran mantener compactas, que lo veo difícil en el caso especialmente de Patriotas y de la bancada líder, y sobre todo es un Congreso obligado a la negociación, porque hoy se acabó cualquier otro tipo de componendas en el Congreso. La población está con los ojos encima, está cualquier cosa que haga un diputado o diputada va a ser juzgado de forma inmediata. Son 70 nuevos y nuevas, la vez pasada fueron 90, pero si no cambia la actitud no cambia nada. Esos 90, la mayoría no se religió, esperamos que esos 70 lleguen con una actitud totalmente nueva y diferente, sobre todo de mucho diálogo y negociación. Diputado, tenemos, creo que con tema clave, pero no sé si comparte usted esta percepción, el presupuesto. Y quizá otros temas. ¿Qué se puede sacar, si se puede sacar algo de agenda de aquí a final de año? ¿Cómo lo evaluaría usted? Bueno, definitivamente el Congreso a partir de mañana no es el... políticas y los partidos variaron por el mismo resultado, y el presupuesto va a ser un tema de mucho debate. Creo que las cosas son totalmente distintas, da ese despertar de la ciudadanía y la fiscalización que la ciudadanía espero mantenga en función de los actos políticos. Pero el tema del presupuesto hay un factor que no hay que dejar de un lado. La Comisión de Finanzas, que es la que debe dictaminar el presupuesto, lo integra en su mayoría diputados del partido líder, o sea, la mayoría. Entonces ese dictamen es fundamental para entrar a la negociación, y lo que ya se escucha es que un poco tanto Valdizón como la bancada líder quieren hacer presión vía ese dictamen para entrar a alguna negociación y condicionar el presupuesto. Si eso es así, yo veo un presupuesto que no se va a aprobar, porque no creo que ninguno de los dos partidos que hoy están peleando la segunda vuelta vaya a querer sentarse con una bancada líder o con un Valdizón a negociar un presupuesto que primero está desfinanciado. La situación económica del país para el otro año es sumamente delicado. Hay muchos de los préstamos que están venciendo, y además estamos hablando de 15.000 millones que hay que pagar, del la recaudación el otro año va a seguir en decrecimiento, y la gobernabilidad va a ser un periodo, o sea, vamos a tener un año, el próximo gobierno, muy complicado. Yo vería que sería más sano quizás esperar al nuevo Congreso que tome posesión el otro año, y con ese nuevo Congreso hacerle reformas y actualizar un presupuesto, porque las condiciones son muy difíciles. Yo quisiera preguntarle a usted, voy con el licenciado Sanabria, pero antes, esta pregunta también es para usted. Usted fue parte de la bancada de líder, hoy día usted es un diputado independiente, no obstante conoce muy bien el funcionamiento de esa bancada. El anuncio de Manuel Valdizón de su retiro de líder, y también una posible advertencia del Tribunal Supremo Electoral que se va a cancelar líder debido a que ni siquiera se han pagado las multas por todas las ilegalidades en que incurrieron en campaña, podría propiciar que el partido sea cancelado. Eso significa
que los diputados de líder ya no serían de líder o jurídicamente, ¿qué pasaría? Ese es un vacío al que al día de hoy nos enfrentamos los guatemaltecos y no sabemos la interpretación ni tampoco un análisis de qué pasará con los diputados de líder. La crisis que está atravesando líder definitivamente es muy grave, o sea, es de fondo. Para mí, yo fui electo por líder, me incorporé al partido en marzo del 2011 y justamente en marzo del 2013 renuncié al darme cuenta que el partido como tal se había desnaturalizado, que su función principal era únicamente el tema electoral y que había dos elementos que estaban definiendo el rol y la actuación tanto del partido como la bancada. Uno era liderazgos que sumaron votos y dos, conseguir financiamiento a cualquier costo y creyendo que con financiamiento y liderazgos iban a tener las elecciones ganadas. Afortunadamente la población cambió, la situación les cambió, ellos nunca pudieron darse cuenta de ese escenario y entonces lo que vimos es el colapso de un partido que utilizó los modelos tradicionales políticos que no fue aceptado por la población y ese es uno de mis análisis. Pero eso lo lleva a una gran crisis. Uno, por la credibilidad de la institución. O sea, es bien difícil que en el otro periodo el partido pueda tener un reconocimiento y o sea, un nuevo recomposición para participar. O sea, electoralmente yo le veo que ese símbolo del partido se desgastó tanto por la figura de Manuel Valdizón que se convirtió en la representación del clientelismo, del mercantilismo de la política y entonces eso lo traslada hacia el partido, uno. Y dos es que al bajar la bancada y que Manuel, yo no creo, conociéndolo, lo poco que lo conocí en esos 2 años, él aunque haya dicho que primero había dicho que se retiraba, o sea, incluso los medios interpretaban que renunció. Hoy aclaró en las redes sociales que no estaba renunciando, que ahí está. O sea, en el fondo lo que estamos viendo es que él está tratando de optimizarse, por un lado porque los compromisos financieros que adquirió son muy grandes, segundo porque creo que no ha asimilado la pérdida y el rechazo de la población, y entonces una forma de no aceptar los resultados es decir, no avalo las elecciones y entonces me retiro, pero en realidad hay un factor fuerte que debilitó el partido y que lo más probable, yo el otro año veo al partido reducirse en su mínima expresión, una bancada pequeña, y el riesgo de que la cancelen es inminente porque las violaciones a la ley electoral fueron José Carlos, ¿tú ves alianzas el año que viene? Hay gente que dice, bueno, se van a liar líder UNE, por otro lado, ¿tú ves desde ya algo o coincides en que la dispersión puede ser grande y todavía no tenemos? Yo creo que las piezas se están colocando. Una de las dudas es qué va a suceder con líder. Porque en este caso yo creo que lo que hizo Valdizón es un poco retirarse de la escena pública para tratar de manejar el poder un poco atrás de otras bambalinas. Y acá la decisión o lo difícil que tiene él mantener la bancada cohesionada, principalmente en un contexto donde él en este momento ya no se perfila como el principal líder de oposición, ni mucho menos con expectativas de ganar en la próxima elección como sí lo tenía hace 4 años. Y esto pues de una u otra manera impacta y tiene pues algunas dificultades principalmente para mantener cohesionada el bloque legislativo. Algunas alianzas que se puedan dar, indudablemente, porque Valdizón paulatinamente está perdiendo también el control del partido. Y esto se puede ver no solo en diputados, se puede ver en alcaldes. Y acá podemos ver variables que pueden pasar desde variables de afinidades ideológicas que algunos diputados o alcaldes tengan para tratar de sumarse a otros bloques. Si se consolida ese escenario donde el Tribunal Supremo Electoral cancela al partido por violar las normativas a la ley electoral, eso complicaría aún más, porque recordemos que ya tampoco está CNN, que era la otra plataforma partidaria que tenía Valdizón. Entonces creo bastante complejo. ¿Qué pasaría si el partido líder es cancelado? ¿Qué pasaría con los diputados, con los alcaldes, con quienes fueron electos? Yo creo que si no tiene la capacidad para empezar o iniciar un proyecto político distinto, pues básicamente estaríamos en un escenario donde vemos una salida y una migración masiva de diputados hacia otros. Roberto, pero se pueden quedar bien. ¿A dónde migran? ¿Se pueden quedar independientes? Se convierten automáticamente en diputados independientes, pero aquí hay una situación que lo hace más difícil.
porque Manuel no es de los que ha mantenido un segundo liderazgo, de si él no está, entonces va a surgir alguien más a dirigir el partido, porque ya lo decía Edgar, ese partido giraba y ha girado y va a seguir girando alrededor de él y nadie más que él. Y entonces, al no estar la figura principal, que es lo que hemos criticado tanto de los partidos políticos tradicionales, el partido automáticamente se muere. De hecho, cuando la figura principal llega a la presidencia, los partidos empiezan a pelear entre sí y paran dividiéndose y desapareciendo. En este caso es peor, porque al no estar Manuel dirigiendo el partido, no hay quien vaya a aglutinar, pero además no hay promesa electoral. Porque no es lo mismo quedar en segundo lugar en la elección pasada, ser automáticamente el primer lugar en las próximas elecciones, empezar a recaudar un montón de plata, iniciar una campaña anticipada, ofrecer el oro y el moro, que encontrarse ahora en un tercer lugar, tener que admitir que perdió y si no lo admite tener que decir que es fraude, correr el peligro de que el tribunal los cancele y además tener que retirarse él, porque su figura, si no se retira, se va a seguir desgastando. Yo entiendo su retiro, porque si él se queda no tiene nada que ganar, más que puro desgaste. Al líder todavía le falta ver qué va a pasar con su candidato a vicepresidente, que va camino a un tema. Que el día de hoy, por cierto, le han dado un arraigo al señor Bueno, Martín. ya es el primer paso, ¿verdad? Y ahora no sabemos de memoria los pasos, lamentablemente. Bien para el país, pero ya casi nos aprendimos cuáles son los pasos. Hay 8 o 9 diputados que ya perdieron el antejuicio, o sea, viene más sobre el tema el líder y patriota y el Congreso en términos generales y la clase política en términos generales, y de manera tal de que esa falta de liderazgo termina de agravar la crisis en el Partido Libre. Yo creo que antes del 14 de enero, ya si nadie agarra esa batuta, que no veo quién puede hacerlo, vamos a ver una bancada totalmente disgregada en los demás partidos, que también es delicado. Porque cualquier partido que empiece a aceptar diputados de otras bancadas va a seguir el juego del transfugismo que tanto criticamos. Y entonces, sí, la situación del país en términos generales es difícil. Partido Patriota, un partido oficial que logra meter, gracias a la bolsa y a todos los beneficios, un buen número de diputados que nadie esperaba y un buen número de alcaldes que se vuelven una sorpresa muy grande también. Todos esperamos que fuera menor, pero sin ninguna dirección, con el mismo error de que una o dos personas lo dirigían y no hay quien lo dirige, un partido líder a punto de desaparecer, donde sus dirigentes se tiene que retirar, y de ahí lo demás, tiene que buscar el diálogo y la negociación, y este gobierno nos hizo perder la costumbre al diálogo y a la negociación porque nunca se dio. Diputado, sí, ¿qué pasaría, o cree usted que una variable más a todo esto que estamos viendo es que triunfe en segunda vuelta o el señor Morales o la señora Torre? ¿Podría tener repercusión, por ejemplo, si gana el señor Morales, también el análisis que estamos haciendo en la bancada de la UNE, e incluso en otra? O si gana la señora Torres, podría tener esto en el FCN. ¿Ve que estas variables pueden incidir drásticamente, como parece ser hacer, que otras cosas sí inciden en la bancada líder? En la parte electoral no veo mucha incidencia, el retiro de Valdizón, que eso vaya a afectar el voto del partido, porque lo pudimos ver el resultado de las elecciones. La población ya no acepta que sus dirigentes le digan usted vota aquí, ahora me vota por allá. Creo que ese ya es un avance como país y enhorabuena. Todo este acontecimiento nos ha llevado a una reflexión y la gente ha dicho, bueno, las elecciones me interesa porque lo que estamos eligiendo incide en mi vida y eso ya es fundamental. Lo que sí veo obviamente es la gobernabilidad del próximo año. O sea, allí sí veo lo que va a afectar esos 40 y pico de votos de líder, dependiendo de cómo se va a comportar, si finalmente se van a dividir, si van a crear una bancada independiente, para dónde va a incidir, porque es una fuerza que va a ser importante para lograr los 80 o los 105 Yo creo que votos. ustedes me hablen muy claramente, ustedes que conocen el Congreso de cerca, ¿para qué lado van a ir los diputados que queden sin un partido y que queden sin un líder? Si son inteligentes, para ninguno. Independiente. Sí, es que yo no veo a un Jimmy negociando con los partidos tradicionales porque pierde totalmente su figura del antivoto. En el momento que él haga cualquier alianza con cualquier partido político, se convierte en un político más. Y aparentemente lo que vemos en las encuestas es que la gente votó por él porque se diferencia de todo el político tradicional. Y si doña Sandra hace lo mismo,
de ponerse a comprar diputados, es solo confirmar que los políticos tradicionales actúan o actuamos de esa manera, y eso lo hace mucho más delicado. O sea, tampoco es que hay un gran mercado en la ley de la oferta y la demanda ahora, de que se esté muriendo todo el mundo por ir a comprar a los diputados líderes, ¿verdad? El tema es un tema de esperar. Yo creería que es más conveniente para ellos mantenerse independientes. No solo ellos, también el Partido Patriota se encuentra de esa manera. Estamos hablando de un buen grupo de diputados que van a estar ahí, diputadas, ¿verdad?, que van a estar ahí a la espera, pero que tampoco van a ser pescados por cualquier otro partido político, porque entonces el Congreso volvería a ser más de lo mismo, y entonces la limpieza que está exigiendo las calles seguiría más de lo que ya está sobre el Congreso de la República. Tenemos que cuidarnos en ese sentido. José Carlos, otras bancadas, porque nos hemos entrado en 2 o 3, pero aparece el FCN, aparece Incrementar a Todos, aparece también Encuentro por Guatemala. Estas bancadas, digamos, no tradicionales, o de las que hemos hablado, ¿cómo convergen en estas? Van a jugar un papel importantísimo, porque precisamente van a ser las bancadas bisagras que van a permitir alcanzar ese número de votos que indudablemente llegue Sandra Torres o Jimmy Morales necesitarán en el Congreso, porque ambos tienen bancadas no mayoritarias. Más grande está la de UNE, por supuesto, menor es la de FCN, pero este conjunto de partidos políticos van a ser clave. Y también creo que son un grupo de bloques legislativos que no van a permitir o no van a incluir a cualquiera de los diputados dentro de sus bloques, principalmente para tratar de resguardar la imagen política, y en ese caso pues van a ser claves y fundamentales en las decisiones. Y si veo que va a ser muy difícil establecer como una agenda legislativa con temas priorizados, si no veo una agenda legislativa donde las negociaciones van a ir casi que ley por ley, entonces no vamos a tener en este caso bloques legislativos manejando una agenda mayoritaria. Sí, eventualmente veo que tal vez algunos partidos minoritarios puedan establecer alguna agenda legislativa, principalmente con transparencia, otros con fiscalización, pero no va a haber una agenda legislativa como hemos tenido intentos en otras legislaturas de bloques mayoritarios, tratar de acomodar pues temas y número de votos. Yo quisiera preguntar, el presidente Alejandro Maldonado dijo claramente en su discurso que su principal propósito es la aprobación de la ley electoral y las reformas que son urgentísimas. ¿Será posible que esa misión que trae el presidente Maldonado pueda ser cumplida de aquí al 14 de enero? Debiera. Yo creo que a mí me encantan las crisis porque son momentos para aprovechar, porque son oportunidades. Aquí hay tal confusión de tal manera que es un momento muy oportuno para ponernos de acuerdo y aprobar esa ley que tenemos tantos años de estar peleándola, porque si no vamos a seguir en el mismo juego, eligiendo de la misma manera. ¿Existen las condiciones en estos momentos para doblegar a estas bancadas que se opusieron rotundamente? Creo que ya no les importa, ya sufrieron las consecuencias de no haber aprobado la ley en su momento, ¿verdad? Porque ellos son, digamos, el resultado de no haber aprobado la ley en su momento. Hablamos aquí de un Estado colapsado, hablamos de la necesidad de cambiar la ley electoral, la ley de régimen interno en el Congreso que la hemos trabajado tantas veces, la ley de servicio civil, y todos los partidos que están en el poder se niegan a hacerlo, o todos los que van ganando en las encuestas se niegan a hacerlo. Hoy el ambiente es propicio para que la ley se cambie, porque no hay quien encabece encuestas, no hay un segundo lugar que vaya para la otra, no hay nada definido, y deberían de darse cuenta los diputados que la presión de la calle también va a seguir. Son 4 meses todavía y esto no ha terminado, y ojalá no termine en materia de seguir presionando al Congreso. Don Edgar, el transfugismo, hemos hablado de transfugismo hasta la saciedad. ¿Usted cree que estamos en ese momento en que los partidos políticos, per se, sin necesidad de ninguna ley, digan ya no queremos más? Usted se va de aquí o se va independiente, como se ha ido usted, pero se va, pero no se viene conmigo. ¿Cree que va a ocurrir o todavía las malas prácticas se van a seguir utilizando? Si no se dan las reformas, que fuera lamentable para el país en un corto plazo, creo que se va a seguir dando. El transfugismo hay que entenderlo, que no es en sí mismo una causa. El transfugismo es un efecto del sistema corrupto que tenemos, del sistema político en el país. El hecho que no tengamos instituciones políticas, el hecho que no hayan partidos serios con estructura y organización, es lo que hace. Vemos en el caso de lo que está pasando en Líder, por ejemplo. Entra en crisis, se va candidato, se queda
un liderazgo sin una cabeza, con una amenaza de que el partido lo vayan a cancelar. En otros casos es el desgaste de gobierno. Entonces a muchos diputados, al no tener una bancada fuerte en donde puedan incidir, porque hay que decirlo, en el sistema actual, cuando uno está independiente, un diputado solo o una bancada pequeña, ¿cuánto se puede incidir en el Congreso? Es muy poco, casi nada, y eso provoca el tener que salirse o trasladarse para buscar incidir. Por eso es que el transfugismo solo es un efecto, digamos, de la causa, y yo, aprovechando este momento, sí pediría al presidente de la República, a don Alejandro, que el país hoy le dice que debe asumir el liderazgo que se le dio. Si él asume ese liderazgo y presiona al Congreso y la población, yo creo que sí hay condiciones para pasar las reformas a la ley electoral. Estamos en tema, pero 30 segundos por esto del equilibrio de intervenciones. Convergencia, una izquierda que aparece en 30 segundos. Yo creo que va a ser algo novedoso, lleva una agenda interesante, principalmente creo que se va a enfocar en reforma a la ley electoral, transparencia y fiscalización. Bueno, pues esa es una buena conclusión. Muchísimas gracias, José Carlos, Roberto, Edgar. Muy amables. Creo que ha sido una conversación muy dinámica. Ustedes en las redes han puesto muchas cosas y nuestro compañero José Antonio Sandoval nos lo va a decir en unos minutos. No se mueva. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice George, todos son tránsfugas o regresan a la UNE, que es de donde salieron, o se pasan a donde más les convenga. Moni, el que reciba tránsfugas del Congreso se ganará el rechazo de los guatemaltecos. Es mejor que sean diputados independientes. Moisés Pialco, todos los políticos añejos lo que tendrían que hacer es renunciar y que se vayan a disfrutar. Si pueden, lo que se han metido es lo que dice Juan. Diputados y alcaldes por proceso penal si sigue MP contra electos y partidos con dinero ilícito. Valdi aún piensa que regresando con otro partido va a ganar. Y Luis Galindo, colmaron la paciencia del electorado con su campaña de casi 4 años. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Tendremos una segunda entrevista al regresar a las 8:45. Quédese con nosotros. Bueno, aquí estamos de regreso. Como le dije, estoy griposo. Yo creo que las pastillas me han hecho cambiarle el nombre a Juan Carlos Sandoval y le llamé José Antonio. No tendría importancia si él no fuera tan pulcro con los nombres, así que mil disculpas a Juan Carlos Sandoval. Vamos a ver, o vamos a platicar ahora de los nuevos huéspedes en el Congreso. Aproximadamente 70 diputados son nuevos y vamos a hablar con 2 de ellos. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué esperan? ¿Con qué miras y objetivos llegan al Congreso? ¿Qué les anima? Vamos a presentarles, empecemos por la dama Cristina Quinto, diputada electa de todos. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y Adín Maldonado, diputado electo de FCN. Muchas gracias. Adín, buenas noches. Cristina, ¿tú por qué te lanzas a diputada? ¿Por qué te dice Adín un día, no sé quién, Cristina, éntrale, y Cristina le entra? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Primero que todo, la situación actual que ve el país me invita a formar parte del grupo de candidatos para poder optar a un cargo público por elección. Digo que creo que necesitamos que más jóvenes, gente honesta, capaz, participe. Y no pude rechazar una propuesta porque sé que mis ideales, mis valores, mis principios me dictan seguir un camino de servicio para la comunidad, de servicio al prójimo. Y esto es lo que me incentiva a participar. Cristina, yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar contigo. Tú eres abogada, te estás enfrentando a un congreso, como bien lo dijo aquí Roberto Alejos y Edgar Asip, es un congreso donde existen tráfico de influencias, donde existen influencias del narcotráfico, donde existen políticos ligados al crimen organizado, donde existen estructuras ancestrales mafiosas. Te vas a sentar con un zoológico, porque esa es la verdad, de mafia. ¿Cómo haces tú, una abogada, con estos principios, con estos ideales, para poder liderar en medio de todo este grupo de políticos que van a seguir subsistiendo en este Congreso 2016? Primero que todo, como les decía, algo que me motiva mucho a participar es que debemos cambiar esa situación, ese sistema, en primer lugar. En segundo lugar, pidiéndole sabiduría a Dios, ¿verdad?
preparándome mucho, seguir leyendo acerca de lo que es la vida parlamentaria y manteniéndome en mis principios y mis valores. Hay que defender lo que yo prometí en campaña, fue trabajar en defensa de los intereses de la población a la que represento. Entonces, mantenerme en esa promesa. Adín, vimos en la pasada legislatura lo que se llamaron los dipuquí, diputados jóvenes que luego resultaron ser, algunos, más mafiosos que los viejos. Quizás la juventud tiene una virtud, pero también tiene la inexperiencia, y por A o por B, ¿verdad?, uno puede caer en cuestiones. ¿Cómo le dirías tú ahora a los que nos están viendo, miren, yo soy Adín Maldonado y a mí no me va a cambiar nadie, versus las experiencias que tenemos lamentablemente de otros? Bueno, yo creo que las experiencias que hemos tenido en esta legislatura en cuanto a los diputados jóvenes ha sido desastrosa. Eso le ha quitado legitimidad a los jóvenes que han querido ingresar a la política y hacerse de un hombre y ser hombres de Estado. Es difícil, pues, ingresar a este círculo político con el hecho de tener 25 años, porque lastimosamente jóvenes que entraron de 18 años, de 20 años, pues le fallaron a la población, no tomando las decisiones que las tenían que haber tomado en su momento oportuno. Hoy, pues, tenemos la gran oportunidad como jóvenes de cambiar la historia de Guatemala, pero entendiendo que la política ya cambió, entendiendo que la política de este país a partir de la próxima legislatura la tenemos que hacer de manera diferente. Tenemos que hacer lo que la Constitución y la ley orgánica del Congreso establece para hacer una buena labor legislativa. Ahora, en cuanto a mi persona, pues que esperen trabajo, que esperen iniciativas de ley con propuesta, que esperen fiscalización y que esperen denuncias. Yo te quisiera preguntar a ti, esta es una pregunta obligada por el público. ¿Cómo llegas tú, recién graduado de la Universidad Francisco Marroquín, con una carrera por delante, a involucrarte en la política primero y luego de la mano de un Jimmy Morales que hasta junio de este año era desconocido en el ámbito político? ¿Cómo llega esa propuesta de la alcaldía? ¿Cómo llega tu conexión con Jimmy Morales, con el FCN Nación? Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú tuviste. Bueno, yo quería participar y quería involucrarme en un partido político que yo lo veía, pues, a futuro, ¿verdad? En ese momento, todavía antes de abril de este año, pues nadie esperaba que un personaje fuera de la política pues tomara el protagonismo que hoy tiene. Quería aprender en cuanto a temas de organización, en temas de cómo es que debe funcionar un partido político desde sus bases. Entonces tuve la invitación de parte de Jimmy, alguien muy cercano a él, para poder ingresar al partido, y tomé la decisión pues de aceptar el reto de ingresar, y hoy pues tenemos una responsabilidad más grande con el país que ya nos perfilamos a gobernar, ¿verdad? Hay una pregunta para ambos. Hay gente que dice, bueno, ¿y ustedes tienen alguna experiencia previa o vienen sin experiencia? Que no quiere decir que sea malo, a veces venir sin experiencia es construir un futuro, y a veces traer experiencias es ingresar contaminado. Pero bueno, como hay personas que preguntan, bueno, ¿traen alguna experiencia previa o su punto de partida es cero en estos temas políticos? En experiencia en Parlamento soy inexperta, sin embargo tengo los conocimientos para poder analizar propuestas y leyes, ¿verdad? Y también tengo los conocimientos para poder tomar decisiones, y qué decisiones son válidas, y cuáles son aplicables, y cuáles son legítimas, y cuáles son positivas. Entonces hay un camino que recorrer y mucho que aprender, definitivamente. Pero sí, mi formación académica me permite tomar decisiones basadas conforme a la ley. ¿Adín? Bueno, desde muy joven empecé a trabajar. En mi familia acostumbran a poner a los hijos a trabajar desde muy jóvenes. Cuando estuve en la universidad, procuré en diferentes instituciones de gobierno y me di cuenta de las deficiencias que hay y la frustración que esas deficiencias transmite al estudiante y al empresario. Entonces, si bien no tengo experiencia legislativa, sí sé lo que es vivir afuera y lo que es el día a día, y eso pues yo creo que es más que suficiente para poder iniciar una carrera parlamentaria. Más del 70% de la población guatemalteca al día de hoy son jóvenes como ustedes, jóvenes que
seguramente les dieron sus votos, jóvenes que han incidido en estos cambios. ¿Cómo pueden ustedes, estando en esa misma cancha de la juventud, poder crear este nuevo Congreso del que hablaba el diputado Alejos? Un Congreso donde posiblemente no existan las alianzas ancestrales, donde se pueda llegar a una nueva legislatura. ¿Tienen algún plan para ustedes poder trabajar en estos movimientos ciudadanos que hemos visto que en Guatemala están haciendo historia? ¿Hay algún plan que ya tengan de antemano preparado? La honestidad, la transparencia y realmente representar a quienes nos eligen. La población en general y los jóvenes ahorita están esperando que quien ellos depositaron su confianza den respuesta a sus requerimientos, que realmente los representen, y también nos sirve a nosotros para ser modelos para otros jóvenes que posteriormente quieran participar en política y ser modelos de bien, mantenernos siempre en línea correcta, honestamente, para que se vaya aperturando a otros jóvenes, que sea un atractivo para ellos, porque no van a decir, participar en política es algo feo, algo sucio, solo para gente corrupta. Al contrario, la política es una hermosura, es el arte de gobernar, el saber gobernar para el bienestar de la general, ¿verdad? Entonces, creo que debemos aprovechar el espacio. Aquí hay una pregunta que nos hacen en el Twitter, y preguntan ellos, ¿cuánto pagaron ustedes para entrar a sus partidos? ¿O quiénes los patrocinaron? Esa es la gran duda de la gente. ¿Hubo necesidad de pagar esa famosa cuota? Por ejemplo, en el partido Líder se decían que cada casilla costaba alrededor de 2 a 4 millones de dólares. En este caso, ustedes jóvenes, ¿se les pidió algún patrocinador? ¿Qué se les pidió para poder ingresar a la política? Bueno, cuando yo llegué al partido era un partido sumamente pequeño, ¿verdad? No hubo necesidad de pagar una cuota porque había que trabajar para poder ingresar a obtener una curul, a diferencia de como lo venden en otros partidos políticos que le aseguran que una segunda, tercera casilla en ciertos distritos electorales pues es una casilla segura que va directa al Congreso y que no hay que trabajar, porque ya los candidatos a alcalde ya están haciendo el trabajo por ellos. Entonces, en mi caso, pues no tuve que pagar nada al partido más que trabajo partidario en los municipios que me eligieron. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues tampoco tuve que pagar nada, y de hecho es una pregunta que me hace sentir como muy orgullosa de responder, porque no pagué nada y el patrocinio vino de la población, toqué puertas de amigos, familiares, la población misma me fue ayudando con el financiamiento. El partido y no me pudo ayudar mucho porque es un partido que realmente se mantuvo con muy pocos recursos, y fue la población la que creyó en el proyecto, creyó en mi figura y me apoyó. Me apoyó desde financieramente hasta la votación. Entonces me siento muy orgullosa y, como les digo, apuntar a que así sigamos para que más jóvenes y más gente honesta siga participando. Bueno, este es un gran ejemplo que sí se puede hacer política sin apelar a las cuotas, y que al final el poder ciudadano es quien decide quién quiere que los gobierne. Hay una pregunta aquí de Raúl que dice, ¿cuál es la ideología de ustedes? Aún no sabemos por dónde patea, leo textualmente, todos y FCN. ¿Hay alguna ideología definida? ¿Hay algunos principios rectores, tanto en todos como en FCN? Sí, la ideología del partido Todos es centro, ¿verdad? En beneficio siempre de los derechos humanos, de ser tratada la humanidad con mucha dignidad. Esa es la ideología del partido. Bueno, la ideología del FCN es una ideología nacionalista que busca pues el fortalecimiento de la nación primordialmente. Personalmente pues pienso que hay que respetar ciertos principios rectores como la libre empresa, derechos individuales. Entonces creo que sí estoy en un partido donde representa la ideología que yo tengo. Ahí yo te quiero preguntar, aquí al parecer hay alguna persona que por alguna razón te conoce o dice conocerte y dice que se te cuestione si tú estuviste en Líder, en la UNE y luego fuiste al FCN. ¿Tuviste migración por estos partidos? No, en Líder nunca estuve. Bueno, esa interrogante me la hicieron en las redes sociales en su momento porque mi papá fue diputado en la legislatura pasada
durante el periodo del 2008-2012, emigró posteriormente a eso cuando salió de la misma UNE líder y pues ya no optó a la reelección. Entonces esa es la interrogante que siempre pues me han hecho, si soy diputado de líder, si mi papá conforma la bancada. Entonces la respuesta es no. ¿Tienen ustedes alguna intención, perdón, nada más llegar, hay algún tema que sea prioritario en sus agendas personales, producto de donde provienen o del partido en el que están? ¿Hay algo con lo que quieran entrar con más fuerza que otras cosas que también puede estar en la agenda? Transparencia. Transparencia, el partido lo promueve, ¿verdad? El partido promueve ya estos temas de refundación del Estado y como una reforma a la ley de contrataciones del Estado puede lograr que los procesos de las compras del Estado se transparenten y crean confianza en la población. Pero además de esto, es lo que ahorita creo que el país necesita. Necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía. Por supuesto. Entonces, a mí me interesa mucho ese tema. Bueno, en cuanto a la agenda legislativa, yo creo que hay que priorizar las 5 leyes que la sociedad civil está pidiendo: ley electoral, ley de contrataciones, ley de comisiones de postulación, ley de servicio civil y la ley orgánica del Congreso. Esa es una agenda que todo diputado que quiera pues iniciar con pie derecho su labor legislativa tiene que llevar. Ahora, en mi caso personal, tengo un par de propuestas en cuanto a la ley orgánica del ICS, por los temas de corrupción que hayan salido. Tengo un par de propuestas en cuanto a la regularización del Ministerio de Cultura y Deporte para el fortalecimiento pues desde edades muy tempranas de la cultura y el deporte en Guatemala. Y pues ya irán saliendo de todas maneras durante los 4 años. Correcto. ¿Hay algún tipo de inducción que ustedes vayan a tener antes de tomar posesión el 14 de enero a las 14 horas? Para ser diputados, para conocer el funcionamiento. Cuéntanos un poquito. Sí, de hecho el partido tiene una escuela de formación política, ¿verdad? Entonces ahorita estoy en la espera de una segunda reunión, ya hubo una, fue más informativa, ahorita estamos ya a espera de otras convocatorias para formarnos, porque si queremos, eso de que seamos totalmente inexpertos no quiere decir que vayamos totalmente en blanco. Necesitamos empezarnos a preparar, porque esto fue una responsabilidad que asumimos con nuestra gente. Y entonces hay que responderle de la mejor manera, hay que prepararse y capacitarse más. ¿Ustedes creen que su confrontación, porque se va a dar con los viejos mañosos del Congreso, que ahí están, esos diputados corruptos que queremos sacar, muchos siguen ahí? Ustedes saben que van a una leonera, a una jaula de fiera, saben que hay un reto duro de confrontación, tienen claro eso, les quita el sueño o les preocupa, o ¿qué análisis han hecho ustedes mismos? Bueno, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo creo que si los diputados que han estado ahí durante mucho tiempo no entienden que la forma de hacer política ya cambió, el movimiento de renuncia ya va al Congreso el próximo año. Entonces creo que tienen que agarrar conciencia en cuanto a sus actos, de lo contrario pues van a ir en contra de los 158 diputados, independientemente si tenemos la voluntad de que las reformas pasen o no. Entonces el presidente Alejandro Maldonado Aguirre fue muy claro en decir de que la línea telefónica entre el Congreso y el Ejecutivo se tiene que romper para que no hayan prebendas para que pasen ciertas iniciativas de ley. Entonces tienen que entender estos diputados viejos que hay que cambiar, hay que hacer consensos, pero no consensos bajo la mesa, sino consensos que sean legítimos. Estamos en tiempo ya, pero Cristina... Pues no es algo que me quite el sueño hoy. Todo es un día a la vez. Tengo claro qué es lo que quiero, mantenerme en mi posición. Ellos, como decía el compañero, pues tendrán que darse cuenta de que estamos en otra época, que las exigencias de la ciudadanía ahorita es gente honesta trabajando. ¿Cuánto tiempo lleven ya y cómo lo hicieron antes? Eso ya no importa, es cómo lo van a hacer. Lo van a hacer de aquí en adelante. Muy bien, Cristina Quinto y Adín Maldonado, muchísimas gracias.
Yo creo que no hay que tener miedo a la gente joven. Si la gente joven ha cambiado este país en muchas cosas, en los últimos meses pueden cambiar muchísimas más en los que vienen. Así que, en lo personal, aunque no sea mucho, todo mi apoyo y toda mi esperanza en que de verdad sean ustedes los que empujen esto. Muchas gracias. Seguro que lo van a hacer ustedes y otros muchos Y que los jóvenes los conozcan para que sepan a quién abocarse. Así es. Aquí desde esta mesa sí van a tener nuestra colaboración en cualquier cosa que hagan con esos parámetros de honestidad y transparencia. Así que muchísimas gracias y ahora sin más, sí nos despedimos y le vamos a dar el paso a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Ahora lo digo bien, y las pastillas ya no han hecho en efecto, así que me voy a dormir, que es lo mejor que puedo hacer el día de hoy. Doña Silvia, muchísimas gracias, señores y diputados y diputadas. Guatemala. Pásenlo bien, Orgullosos de Juan ser Carlos, Chapín. adelante. Gracias, doctor Trujillo, licenciada Jereda. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche. Evelyn nos dice, gracias. ¿Cómo lograr presión teniendo tan pocas curules y lograr que sus ideas, propuestas sean ejecutadas? Es la pregunta. José Galvez, ¿cómo lo harán? Porque la palabra es bonita, pero ¿cómo serán transparentes? Creemos que la ley orgánica del Congreso debe de tratarse ya. Moni nos plantea, no creo que a estos diputados no les cobren nada y menos que la población les ayude. Se llaman financistas. Nos dicen, Edwin, increíble que esta señora del partido Todos no tenía recursos cuando sabemos que de los grandes negocios de los Alejos. Y nos dice, Víctor, su papá fue diputado del peor congreso de la historia y así es diferente, es lo que plantea Víctor. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa, al regresar entramos directamente al debate. Esta noche Edgar Ortiz y Adrián Zapata a las 10 p.m. estaremos tratando el tema de, por supuesto, la finalización, los resultados finales dentro del proceso electoral y las consecuencias legales que esto tiene. Quédese con nosotros. Este segmento fue patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Los deportes son presentados por el nuevo Econocombo danés de Burger King. Burger King, así lo quiero. Muy buenas noches, iniciamos con la actualidad del deporte nacional e internacional, ya que el día de mañana se complementará la fase de grupos de la Champions League, duelos clave entre la Roma y el FC Barcelona en el Camp Nou. El duelo que más llama la atención de la jornada lo protagonizan el actual campeón de la competición, el Barcelona, y la Roma en el Camp Nou. Ambos conjuntos han tenido un buen inicio de temporada en sus respectivas ligas, por lo que llegan en un gran nivel al encuentro. Por su parte, otros de los partidos llamativos de la jornada enfrentarán al campeón de la Premier League, el Chelsea, ante el Maccabi Tel Aviv en el Stamford Bridge, el campeón alemán Bayern Múnich frente al Olympiacos en Alemania y el Valencia ante el Zenit en España. En el resto de los duelos se verán las caras el Bayer Leverkusen y el Bate, además el Dinamo de Zagreb y el Arsenal y Dinamo Kiev contra el Porto. Todos los encuentros se disputarán a las 12:45 horas de Guatemala. Deporte nacional, ya que los hermanos Brol finalizaron su participación en el Campeonato Mundial de Escopeta que se está llevando a cabo en Lonato, Italia. Ellos concluyeron, Herbert cumplió 5 rondas en su participación en el certamen y acumuló 129 puntos para ubicarse en la posición 36 de 70. Por su parte, Enrique Brol acumuló 128 unidades también en 5 rondas y finalizó una posición debajo de su hermano. Por otro lado, otros guatemaltecos en ver acción son Rodrigo Sacrison y Juan Ramón Schaefer en la modalidad de esquí. Continuamos con el motoenduro, ya que esta semana se llevó a cabo la 5ª fecha de motoenduro en el Progreso Guastatoya, un evento que contó con más de 150 participantes. Veamos las imágenes. Entre los pilotos que más destacaron se encuentran Diego Ordóñez, Jorge Álvarez, Ricardo Alvarado, Rodrigo Galvez y Tian Bianchi en la categoría Super Expertos, así como Edwin Méndez, Arturo Flores y Fernando Vaso en la división Máster. Los competidores disputaron la 5ª fecha de un recorrido de 55 kilómetros en 2 vueltas para completar 110 kilómetros de casi 5 horas de duración, en un terreno con muchas piedras, seco y temperaturas altas que alcanzaron los 40 grados. Los resultados oficiales de la jornada se darán a conocer durante la ceremonia de premiación la próxima semana. Nos vamos a la MLB, donde el dominicano Miguel Tejada, luego de 16 temporadas, anunció su retiro. Y oficialmente me retiro del béisbol de las Grandes Ligas, aunque tengo planes de jugar una temporada más en el invierno con las ligas ciabeñas. El 2015 será mi último año jugando béisbol, declaró el dominicano en una entrevista. Tejada, de 41 años, jugó con los Atléticos de Oakland, Orioles de Baltimore, Astros de Houston, Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco y Reales de Kansas City. Fue nombrado jugador más valioso de la Liga Americana en el 2012, cuando jugaba para los Orioles de Baltimore. Hasta aquí vamos con la actualidad del deporte nacional e internacional. Estén pendientes para más noticias a las 10 p.m.
Los deportes fueron presentados por el nuevo Econocombo danés de Burger King. Burger King, así lo quiero.